Bien, como este es el primer tema ya, digamos, por derecho, ¿no? De que cae bastante en los exámenes, esta vez me voy a guiar del libro, ¿vale? Entonces, punto 2 dice, la teoría de la gravitación universal, una revolución científica que modificó la visión del mundo. Bien, voy a centrarme solamente en las partes que he subrayado, las otras las leéis, ¿vale? Este PDF es este de aquí, ¿vale? Bien, entonces, también quiero adelantar que aquí, ¿vale? En este tema tenéis muchísimos test y muchísimas preguntas y realmente cuando vais a entender la potencialidad del tema va a ser a través de las preguntas. O sea, la teoría os va a dar una idea, pero en las preguntas os vais a dar cuenta que al final el tema se resume en muy pocas fórmulas y casi todo el tema a través de las preguntas se convierten en ejercicios matemáticos. Es decir, una vez que entiendes el concepto, la mayoría de las preguntas de los test de aquí van a ser preguntas de aplicación directa sobre pequeñas fórmulas. Entonces, según qué pregunta vas a tener que utilizar una fórmula y ya todos los ejercicios se convierten, ya te digo, en ejercicios matemáticos de saber resolver lo que te piden en cada momento. O sea que hay que entender muy poco y después hay que aplicar muchas matemáticas, ¿vale? Bueno, voy a intentar explicar un poco las fórmulas. Por ejemplo, esto que voy a explicar ahora, cae en una de las preguntas. Pero bueno, lo explico. Digo, esta teoría, ¿vale? Digamos que Copérnico, en el siglo XVI, antes Ptolomeo, lo que pasa es que aquí no sé si lo pone, Ptolomeo dijo que el Sol era el centro del sistema solar. Y esa se llama la teoría geocéntrica. Y después llegó Copérnico en el siglo XVI y dio su teoría heliocéntrica, que era el Sol como el centro del sistema solar. Bien, seguimos aquí. Y esta es la teoría que está vigente actualmente. Después de aquí ha caído una pregunta de examen y cuando lleguéis a hacer los test lo veréis, ¿vale? Está explicado ahí. Sigo las leyes de Newton, ¿vale? Las leyes de Newton están explicadas en el tema anterior. Y entonces no me voy a centrar aquí. Lo leéis si queréis tranquilamente otra vez. ¿Vale? La primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Lo que pasa es que el temario este que se adjunta para suboficiales realmente sube mucho el nivel y lo pone con magnitudes vectoriales, pero yo no quiero subir tanto el nivel porque al fin y al cabo las preguntas son de aplicación directa, entonces no me quiero enrolar mucho con vectores unitarios, fórmulas y demás, ¿vale? Para que no sea bastante engorroso. Pero bueno, ley de Newton, esto sí lo voy a explicar porque aquí está ya la fórmula que nos interesa. Entonces dice, Isaac Newton, partiendo de los postulados de Kepler y tras simples operaciones matemáticas, obtuvo la ley de gravitación universal. Esta ley es esta fórmula, ¿vale? Esta ley es esta fórmula. Dice, la interacción gravitacional está regida por la ley de Newton, cuyo enunciado es el siguiente. La interacción entre dos partículas de masa m1 y m2 situado en instancia r es radial directamente proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Dice, G es una constante de proporcionalidad que recibe el nombre de constante de gravitación. F y U son vectores, con lo que aparecerán en negrita, porque de esta forma en adelante representaré las magnitudes vectoriales. Bien, voy a resumir esto en lo siguiente. ¿Vale? Voy a entrar aquí. Bien, Newton creó la ley de gravitación universal. Pero para que tengáis una idea, ¿vale? Un pequeño resumen así. Imaginaros que esta es la Tierra. Bueno, pues la Tierra, ¿vale? En física es como si fuera un punto, ¿vale? En el centro de gravedad, que aquí está toda la masa de la Tierra, ¿vale? En este punto. La Tierra no es la Tierra, es un punto en el centro de la Tierra, se llama centro de gravedad de la Tierra. Y bueno, la Tierra por tener masa, ¿vale? A cualquier satélite que esté orbitando, por ejemplo aquí la Luna aquí, ¿vale? Está orbitando. Por tener masa, sobre todo se ve en masas grandes, ¿vale? Por tener masa, ejerce sobre la Luna una fuerza, ¿vale? Que se llama fuerza gravitatoria. Y la Luna, por tener masa, también
ejerce una fuerza sobre la Tierra que se llama fuerza gravitatoria. Estas son de acción y reacción, ¿vale? Esa fuerza gravitatoria es la que estableció Newton, que es una G. Por m grande la voy a llamar a la masa de la Tierra y m chica la voy a llamar a la masa de la Luna, partido de la distancia que los separa al cuadrado. La distancia que los separa va de centro de gravedad a centro de gravedad, es decir, radio de la Tierra más distancia de superficie terrestre a superficie lunar más el radio de la Luna, ¿vale? Toda esta distancia la vamos a llamar r al cuadrado. R es porque realmente, si esta órbita es como si generó a partir del centro de gravedad de la Tierra una órbita. Entonces es como el radio, ¿no? Pero el radio está formado por el radio de la Tierra, esta distancia y el radio de la Luna, ¿vale? Que va al centro de gravedad de la Luna. Bueno, pues ese R es este R. Bien. Claro, si yo lo pongo en magnitud vectorial, como el libro, que ya digo, es que no quiero entrar aquí en magnitudes vectoriales porque al final no lo preguntan, pero bueno, si le pongo aquí el gorrito, todo esto está mezclado por un vector unitario, ¿vale? En la dirección de F. Pero vamos a hacer ese resumen, ¿vale? Bueno, para que quede, digamos que esta es lo que multiplica ese vector unitario y ya le da carácter vectorial, pero voy a quitar esto. Hablo en módulo, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues la fuerza se mide en Newton y voy a explicar un poquito esta fórmula en plan sencilla, ¿vale? Mira, G se descubrió que es una constante universal que es común para todos los planetas. Es decir, si en vez de la Luna estuviera aquí, yo qué sé, un satélite geoestacionario, que mira, yo voy a adelantar ya que un satélite geoestacionario siempre está en el mismo punto sobre la superficie de la Tierra y da... Y, o sea, a medida que la Tierra gira, va girando el satélite, pero siempre está, por ejemplo, si está sobre España, siempre va a estar sobre España, ¿vale? Es decir, que da una vuelta en 24 horas, ¿vale? Alrededor de la Tierra. Bueno, pues ese satélite que también está aquí orbitando, ¿vale? También la fuerza gravitatoria que le ejerce la Tierra sobre el satélite, pues también tiene esa G. Y esa G es constante pues entre Marte y Saturno, el Sol con la Tierra, de igual es constante para todos los planetas. Se llama constante de gravitación universal y tiene valor 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y si en el examen te preguntan por las unidades, es muy fácil. Os voy a decir cómo se sacan las unidades, un truquito, ¿vale? Rápidamente, de cualquier constante y cualquier parte. Bueno, M es kilogramos y R es metros, ¿vale? Pero a ver, si la fuerza está dividida, o sea, la fuerza está aquí multiplicando. Si el radio está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, ¿vale? Aquí. Y las dos M dividiendo. Y así es como se saca las unidades. Voy a borrar esto. Ya he despejado G. ¿Vale? He despejado G. Sería Newton por metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado, ¿lo veis, no? O sea, Newton de la fuerza por R, que es metros, como es al cuadrado, partido de masa por masa, kilogramo al cuadrado. Bueno, pues así se sacan las unidades de G. Bueno, pues esta fórmula, ¿vale? Que es igual la Tierra que ejerce, o sea, la Tierra la ejerce sobre la Luna y la Luna la ejerce sobre la Tierra, es de acción y reacción, como la tercera ley de Newton. Es esa G, que es constante para todo el universo, ¿vale? Por la masa de uno de los planetas, por la masa del otro de los planetas, partido por la distancia que los separa al cuadrado. Vale, pues sigo aquí, ¿vale? Con el tema. Os la tenéis que aprender. Bueno, también deciros, ¿vale? Para que entendáis un poco ahora, que después lo vamos a estudiar, pero el concepto, o sea, la Tierra, por tener masa, una masa bastante grande, es como que genera un imán a su alrededor de otras masas. En vez de tener un imán que imanta otros imanes o hierros, o limaduras de hierro, por ejemplo, y demás, cualquier cosa que tenga hierro, ferrita, pues la Tierra, por tener masa, atrae otras masas. Digamos que la fuerza gravitatoria se va a ver sobre todo en masas grandes. Bueno, incluso en nosotros. Tú tiras un bolígrafo y se cae al suelo. Cualquier cosa que tires se cae al suelo. ¿Por qué? Porque existe una fuerza no visible, ¿vale? Que hace que vaya para abajo por tener, sobre todo por la Tierra tener mucha masa, ¿vale? Entonces, bien, ya hemos deducido, ¿vale? La fórmula y entendido un poquito este concepto. Pues a raíz de toda esta fórmula, ¿vale? Se originan muchísimas preguntas de examen. Voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Pues cuando daba clase,
hay gente que se le lleva mucho con la forma... espera, voy a traerlo aquí. Y vamos a estudiar esta parte de la izquierda. Formas de llamar a la fuerza gravitatoria. Esta fuerza, vamos a ver, si lo pongo en sentido vectorial, si le pongo un menos es porque es de atracción, ¿vale? Es una fuerza de atracción, que ahora tengo que seguir explicando cosas. Esa fuerza gravitatoria también se llama interacción gravitatoria, fuerza gravitatoria, intensidad de fuerza gravitatoria, que también ha quedado en otras preguntas, fuerza de atracción o peso. Pero solamente el peso es para las superficies de la Tierra, ¿vale? Después, un poquito más adelante, explico esta parte de la derecha. Bueno, sigo. Eso lo veis más tranquilos. Uy, esto no. Aquí sigo, ¿vale? Ya hemos visto esta parte. Vamos a repasarlo. Dice, la interacción entre dos partículas, por ejemplo, la Tierra y la Luna, situadas en una distancia R, ya he explicado qué distancia es radial. ¿Por qué dicen que es radial? Porque es que parte de la Tierra hacia afuera, como si, ¿vale? Así como si esto fuera un radio de una circunferencia, ¿ves? Es radial. Así, ¿vale? Esta perturbación que produce la Tierra sobre su alrededor, sobre otras masas, se llama campo gravitatorio. Es como un imán que produce una perturbación alrededor de él. También produciría otro campo magnético. Pues aquí es un campo gravitatorio. Se dice que estas son las líneas de campo. Es decir, que si por aquí imagínate que viene, yo qué sé, cualquier asteroide o algo, en el momento que se ve atraído por la Tierra, entra por una de las líneas de campo intenta chocarse y llegar hasta el centro, evidentemente. Por ejemplo, viene aquí y hace así, ¿vale? Y entra por una de las líneas de campo. Las líneas de campo son como carreteritas y son de atracción. Entonces, digamos que se dice que el campo gravitatorio es radial y hacia adentro, porque las líneas de campo, digamos, son radiales y van para el centro. Es decir, que en el momento que entra cualquier masa, ¿vale? Entra, o sea, intenta caer hacia el campo gravitatorio y es de atracción. Entonces aquí falta ese signo menos, ¿vale? Si lo pongo ya completo con los vectores. Bueno, sigo. Entonces dice la interacción entre dos partículas, M1 y M2, situadas a una distancia R, es radial, ya lo hemos explicado por qué, directamente proporcional al producto de las masas. Esto de directamente proporcional al producto de las masas es porque las masas están arriba multiplicando. Y cuando dice inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, es que la distancia que los separa está al cuadrado en el denominador y por eso dice inversamente proporcional. Y me he parado aquí porque esta es la típica pregunta de examen que va a entrar, ¿vale? Sobre esta definición hay muchas preguntas. Bueno, sigo. G es la constante de proporcionalidad que recibe el nombre de constante de gravitación y ya he explicado que es para todo el universo. Es una constante. Y ya he dicho el valor que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido kilogramos al cuadrado. Dice F y U son dos vectores, ya lo he explicado, con lo que aparecerán en negrita. Bueno, aquí no aparecen en negrita, pero bueno. Y bueno, aquí está M1, que podría ser la Tierra, y aquí está M2. Se le han puesto una fuerza, ¿vale? La fuerza que la Tierra, por ejemplo, trae a la Luna. Pero bueno, que aquí hay otra, ¿vale? Y dice, el vector UR es un vector unitario, es decir, de módulo 1, cuyo sentido es de la masa que tomamos como referencia. M1, M2. Olvidarse un poco de esto, ¿vale? Porque es que al final en vuestro examen no caen magnitudes vectoriales en estos temas. Y ya lo veréis en todas las preguntas que entran. Entonces no me voy a parar mucho aquí, sino voy a extender mucho. Sigo, dice, la fuerza que actúa sobre el cuerpo 2 se dirigirá hacia 1. Esto es, la fuerza de la Luna, o sea, la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna hace que la Luna intente irse para la Tierra. Pero ¿por qué la Luna no cae? ¿Vale? ¿Por qué esta Luna no cae hacia abajo? Porque en verdad la Luna viene con una inercia suficiente que intenta irse por la tangente. Es como si un niño, imaginaros, un niño tiene una cuerda y en la cuerda en el extremo tiene una bola y el niño empieza a girar la cuerda así, ¿vale? O un lanzador de tiro al plato, por ejemplo, que va dando vueltas y vueltas y vueltas. En el momento que lo lanza sale tangente, es decir,
sea, esto imaginar que da vueltas, vueltas y vueltas en el momento. Imaginar que ya esta fuerza no existe. Hace pum, y intenta irse por la tangente. Pues entonces la luna todo el rato está intentando irse, pero claro, la fuerza de atracción hace que aguante, aguante, aguante. Y ese es el orbitar, ¿vale? Ese es la luna. O sea, eso es que está en órbita, orbitando. Orbitando significa que intenta escaparse, pero la Tierra como que lo atrae continuamente a través de esta fuerza y al final se queda orbitando, ¿vale? Pero por ejemplo, los meteoritos no terminan orbitando, sino que la fuerza tiene suficientemente atracción para hacer que caigan sobre la superficie de la Tierra y vemos el meteorito, ¿vale? Que es cuando un objeto pasa la atmósfera, ¿vale? Y se funde de tal manera que se ve esa estela. Bueno, sigo. La fuerza que actúa sobre el cuerpo 2 se dirigirá hacia 1, puesto que la masa 2 es atraída por la 1, es decir, la Luna es atraída por la Tierra, ¿vale? Para que me entendáis aquí. Dice, con lo que llevará sentido contrario al vector UR. Vamos a ver. Es que aquí han puesto como ejemplo que UR es un vector unitario, digamos que está en ese sentido y la fuerza va al contrario. Pero vamos, esto pasar, ¿vale? No nos vamos a centrar en esto porque no cae. Dice, de ahí que sea necesario introducir el signo menos. A ver, sí, pero el signo menos realmente indica, es como, tiene sentido de atracción, ¿vale? Quiero que lo que tengáis en cuenta, ¿vale? Que el signo menos, cuando pongo la fórmula unidad con vectores, la idea es de que es una fuerza de atracción, ¿vale? Es como cuando dije aquí que las líneas de fuerza, o sea, las líneas de campo, las líneas de fuerza, este signo, ¿vale? Es de atracción. Dejémoslos ahí. Entonces, dice, dicho signo muestra que la fuerza es siempre atractiva, ya que las masas son positivas en todos los casos. Claro, las masas no tienen signo. El siguiente tema, cuando veamos campo eléctrico, hay cargas positivas y negativas y cambia, o sea, es un poco, cambia todo. Se parece mucho a la explicación de este tema, pero los signos hacen que cambien la fórmula de positivo a negativo y viceversa, ¿vale? Pero en este tema, las masas son positivas todas, entonces este signo menos indica que la fuerza es atractiva, ¿vale? Dice, la fuerza de atracción sobre una masa que se sitúa producida por varias masas, a ver, es como si ahora la Tierra, Marte y muchos planetas, ¿vale? Y muchos planetas intentan atraer a la Luna. Bueno, pues digamos que esa fuerza total que tiene la Luna es la suma de todas las fuerzas, pero esto no lo voy a explicar tampoco, porque tampoco cae, ¿vale? Ni eso tampoco. Vamos a seguir. A ver, no lo voy a explicar porque aquí ya me tengo una integral y vosotros todavía no habéis dado integrales, que es uno de los temas más avanzados de matemáticas. Entonces, no quiero liaros y como no va a caer cosas de aquí, yo entiendo que el temario intente ser lo suficientemente completo, ¿vale? Pero hacerme caso que esto no va a caer, ¿vale? Y yo quiero que aprobéis el examen y os voy a dirigir para que hagáis las preguntas de este tema, que están todas explicadas en vídeo en los test, y veréis que no necesitáis saber la fórmula de antes. Bueno, sigo. La constante de gravitación universal, esa G. Vamos a verla un poquito. Dice, la constante se denomina constante de gravitación universal y su medida constituyó una empresa de gran envergadura debido a su pequeño valor. Bueno, esto tampoco... Esta parte la leéis tranquilamente, ¿vale? La leéis porque hay parte de teoría que es que si no se va a alargar mucho el tema. Entonces, la G tiene valor de 6,67 por 10 a la menos 11 y las unidades que di antes, ¿vale? Esto es una constante, no es ni un vector, simplemente es que la fórmula, ¿vale? La fórmula de esta va a estar siempre aquí presente, ¿vale? Bien, sigo. En verdad tiene un pequeño valor, claro, que está por 10 elevado a menos 11, ¿vale? Y esto que dicen es que la ley de Coulomb es el siguiente tema, entonces todavía no habéis llegado, entonces esta parte no la vais a entender, pasar un poquito y en el siguiente tema, si no, vuelvo a rescatar estas frases. Quedaros con la constante, seguimos, ¿vale? Quedaros con esta constante. Esta parte, olvidarse todavía. Entonces, vamos aquí que dice ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Esta parte también nos la vamos a saltar, leerla tranquilamente. Pero nos la vamos a saltar porque en este tema no ha caído ninguna pregunta de este tipo y lía un poquito todavía porque no hemos dado el producto vectorial,
¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí aparcado. Lo vamos a dejar aquí aparcado todavía, que no caen preguntas de esto, ¿vale? No caen, no caen. Y seguimos, 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 seguimos. Y seguimos, seguimos, seguimos. Aquí, ¿vale? Aquí sí nos vamos a parar. ¿Por qué? Porque yo en el tema anterior expliqué que es que de aquí caen alguna pregunta que otra, ¿vale? Aquí caen una pregunta de otra. A ver un segundito. Que esta fuerza, ¿vale? Esta fuerza de aquí, voy a borrar aquí un poquito. Esta fuerza gravitatoria, ¿vale? Que es atractiva. Si estaba en el eje, ¿vale? Todas las fuerzas que están en el radio, ¿vale? En este radio, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. Si son radiales, las fuerzas que aparecen en el radio siempre se pueden igualar a lo que se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta recoge todas las fuerzas del radio. Por ejemplo, si hay un niño con una cuerda y haciendo girar una bola, la fuerza centrípeta será igual a esa tensión de esa cuerda, ¿vale? Y ya no hay más fuerzas, ¿vale? Y en este caso, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza de la gravedad. Entonces, vamos a ver. Si esta es la Tierra, ¿vale? Y este es el radio hasta la Luna, ¿vale? Esta Luna está girando. Voy a poner aquí la órbita para que se vea bien. Ahí, ¿vale? La órbita. La fuerza centrípeta es la que está siempre en el radio, ¿vale? Y es igual a masa por aceleración centrípeta. Esto está explicado en un vídeo del tema pasado. Que es igual a masa por v cuadrado partido del radio. Y esta fuerza centrípeta es igual a la única fuerza que hay aquí ahora, que es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Y la fuerza gravitatoria hemos dicho que es G por M, esta por la M chiquitita, partido de esa distancia que la vamos a llamar radio al cuadrado. Bien, dejémoslo aquí, ¿vale? Porque de aquí, bueno, venga, vamos a adelantarlo. Digamos que el planeta, o sea, digamos que la Luna está orbitando con una velocidad orbital. Vale, pues es esta. Entonces vamos a deducir esa velocidad orbital, ¿vale? Como igualando la fuerza centrípeta a la fuerza gravitatoria, ¿vale? Porque es la única que hay. Entonces vamos a sacar esta velocidad orbital, ¿vale? Que lo voy a poner aquí. Un segundito y ya nos quitamos una parte del tema. Velocidad orbital. ¿Cómo se saca? Igualando la fuerza centrípeta a la fuerza gravitatoria porque es la única que hay en el eje. Entonces esto es igual a la fuerza centrípeta a masa por velocidad orbital al cuadrado partido de radio. Y la fuerza gravitatoria es G por M partido de R al cuadrado. Mira, este M que está aquí multiplicando puede bajar dividiendo, entonces sería las 2M, pero ya lo voy a hacer desde aquí. Este R que está aquí dividiendo puede pasar aquí multiplicando, entonces un R se va con el cuadrado, lo voy a hacer desde aquí. Entonces ya me voy a quitar esto, este cuadrado y esta M. Entonces, voy a bajar esto aquí. Para quitar el cuadrado, ¿vale? Hago raíz cuadrada en el primer miembro y raíz cuadrada en el segundo miembro. Y se va el cuadrado con la raíz. Y lo voy a borrar. Y este es el valor de la velocidad orbital. Es decir, es la G, la constante, por la masa del planeta a partir de la distancia. Fijaros que en ningún caso depende de la masa de la Luna, ¿vale? Vale, vamos a quedarnos con esta fórmula y la vamos a dejar aparcada, ¿vale? Pero ya tenemos otra formulita más que cae en el tema, pero vamos a seguir, ¿vale? Es que me he parado porque como ya habla aquí de la fuerza centrípeta, bueno, digo, bueno, pues ya saco la velocidad orbital, que aunque se explique más adelante, lo voy a explicar ya. Esto, olvidaros un poquito también, olvidaros un poco por ahora, ¿vale? Y esto es lo que he dicho, ¿vale? La fuerza con que
1, 2 igual a 2, 1 es la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna, es igual que la fuerza con que la Luna atrae a la Tierra, y es la misma que es la constante por la masa de uno por la masa del otro a partir de distancia al cuadrado, ¿vale? Hay ejercicios de esto, estos ejercicios, ¿vale? De igualaciones de fuerza, son estos test, mira, son estos test de aquí. Estos test que dice, este test de aquí, ¿vale? Por eso digo que a medida que vayáis haciendo los test vais a entender más el tema. Bueno, pues este primer vídeo terminado. Ahora voy a seguir explicando lo que es el campo gravitatorio.